versículo 3, verse 21. 21. And in reverence to God's word, Y en reverencia a la palabra de Dios, could we please stand? nos podemos en pie. Just want to read one verse, Y quiero leer solamente un versículo and then we want to talk with each other. y después vamos a hablar. Verse number 21. 21. I'll be reading from the New Living Translation, and you follow along with me whatever version you have. Voy a leer una referente distinta a la Nueva Traducción Viviente, y usted lea lo que usted tiene con usted. And the Lord God made clothing from animal skin for Adam and his wife. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. My subject this evening is El tópico de esta tarde es: let God dress you. deja que Dios te vista. Look over at your neighbor and say, neighbor, En la congregación dice un amén. let God dress you. Deja que Dios te vista. Be seated. Puede tomar asiento. Let God dress you. Deja que Dios te vista. My dear brothers and sisters in Christ, Mis amados hermanos en Cristo, I want to deal with a subject quiero darles este título that possibly is not talked about que posiblemente no se ha hablado much anymore. mucho. I'm not talking about this particular subject No estoy hablando de este tópico en particular to be hypocritical. y no ser hipócrita. Today, the Spirit has led me Hoy el Espíritu Santo me ha llevado to talk about sin. para hablarles acerca del pecado. I'm not speaking about it to say that I'm sinless. Y no estoy hablando de este tópico para decir que soy una persona que no comete pecados. I'm not talking about it to send no one to hell. Y no estoy hablando de este tópico para mandar a nadie al infierno. But my hope and my prayer Pero mi esperanza y mi oración is that this message es que este mensaje will deliver all of us se lo lleve a cada uno de nosotros from going to hell. para no ir al infierno. It is important to talk about it Y es muy importante because the enemy uses it porque el enemigo puede que use esto to pull us away from God. de llevarnos separados de Dios. And my assignment as a preacher Y mi asignación como predicador is to preach the gospel es predicar la palabra so that you can get closer to God. para que tú vayas y te acerques al Señor. And in order for you to get closer to God, Y de la manera que tú vas a poder hacer eso you must deal with y que tienes que lidiar and understand y entender the reality of sin. la realidad del pecado. If you don't believe Y si tú no crees nor understand sin y no entiendes el pecado, and the fact that we are all sinners, el propósito que todo mundo peca, saved by God's grace, pero somos salvos por la gracia de Dios. then you will never have an understanding So no vas a tener entendimiento that you need a Savior, que tú necesitas ser salvo, because sin will cause you to believe porque el pecado te hace pensar that you know everything que tú lo sabes completamente todo and you need no Savior. y que tú no necesitas un salvador. It is only when you understand
es lo que tú entiendes, that you are a sinner, que tú eres un pecador, that it should cause you que te ha causado to run to Christ. correr hacia Cristo. But it is important for us Pero es muy importante para nosotros to understand que entendamos what sin is. qué es el pecado. Now, if you are like me, Si tú eres como yo, you were raised to believe tú creciste creyendo that sin is anything que el pecado puede ser cualquier cosa, that you say or do que lo que tú digas o lo que tú hagas or think o pienses that goes against the will of God. que va contra lo que Dios quiere hacer. While this definition Cuando esta definición, may appear to be simplistic, que puede ser the definition la definición, does not point no apunta to the heart al corazón, of what sin is. que es lo que el pecado es. In the Word of God, En la palabra de Dios, the word sin, la palabra pecado, whether in Hebrew or Greek, o en hebreo o en griego, actually means significa to miss the mark. fallando la marca. The reason why this definition La razón de esta definición is important es muy importante because it points to two things. porque apunta a dos cosas. First, La primera, there is a target, hay un enfoque, there is a goal hay una meta that we are aiming for. que nosotros queremos llegar. And secondly, Y segundo, it speaks to your intentions. y habla a tu intención. Once you are aware ¿Qué es lo que tú sabes and have knowledge y tienes pensamientos that there is a goal, que hay una meta then you have to make the choice que tú tienes que hacer o escoger whether you're going to make it si tú lo vas si tú vas a lograr la meta or not. o no? That's why Paul says, Por eso Pablo decía, I press nuestro towards the goal, towards the nosotros mark vamos hacia la meta of the high calling o el llamado grande which is in Christ Jesus. que es en Cristo Jesús. Because you have and so you have to understand So tienes que entender that in order to overcome sin, si la manera que tú puedes vencer el pecado, there must be some pressing, hay que llegar and you have to keep pressing. y tiene que empezar a empujar You have to keep pushing. y tú tienes que seguir intentándolo You have to keep going y tú tienes que seguir until you reach the goal. hasta que llegues a la meta. So biblically, Bíblicamente, sin el is pecado es the failure lo que nos impide to fulfill a goal. de llegar a esa meta. But what is the goal? Pero ¿cuál es la meta? The goal is for every human being La meta es que todo ser humano to be que esté what God fashioned you lo que Dios te dio, to be. que tú tienes que ser. Because while we're in this world, Porque mientras estemos en este mundo, we constantly deal with constantemente tenemos que lidiar the world con el mundo, trying to corrupt tratando de corrompirnos. the image and the likeness La imagen y la luz that God created us to be. que Dios, de la razón por la que Dios nos ha creado. Every day you look at yourself, Todos los días tú te miras you ought to see y tú ves a picture of God. una imagen de Dios. Because
Because when he created you, Porque cuando Dios te crea, he said, I create you yo te creé in my image en mi imagen and my likeness. y tú y mi semejanza. That made Satan mad Y eso because Satan, porque Satanás in the book of Ezekiel, en el libro de Ezequiel we find he wanted to be like God. encontramos que él quería ser como Dios, He wanted to raise his throne above God. que él quería estar por encima de Dios. And when God created you and I Y cuando Dios te crea a mí, a ti y a mí, in his image and likeness, en la imagen y la semejanza, that made the devil mad. oh, eso hizo enojar mucho al demonio. And so what the devil does Y lo que el diablo hace is try to come into your life es tratar de venir a tu vida to distort para destruirte and disrupt y interrumpir your glory, tu gloria, your image, tu imagen your likeness. y la semejanza de Dios. My brothers and sisters, Mis hermanos en Cristo, we were created nosotros fuimos creados to be the image of God es ser la imagen de Dios in a world en un mundo that does not like God. que no le gusta Dios. God put us here Dios nos ha puesto aquí to be physical representation para que nosotros físicamente le representemos of his presence o su presencia in an evil world. y en el mundo. So in other words, So, en otras palabras, you and I tú y yo were created fuimos creados to look like God, para parecernos al Señor, to talk like God, para hablar como Dios and to act like y God accionar como Dios. in a world that does not like God. Y en un mundo que no es como Dios. And whenever you start looking like God, Y cualquiera que tú has visto ver como Dios talking like God, o hablando como Dios and walking like y God, caminando como Dios, you will make the devil mad. tú haces que el enemigo se enfurezca. I've been told Y me han dicho that I look just like my daddy. que me veo igual que mi padre. When you take a look at your children, Cuando tú miras a tus hijos you see the resemblance y tú ves el resemble que ellos tienen of either mom or dad. de mamá o de papá, So there is no question entonces no hay una pregunta. who mom or dad is, ¿Quién es la mamá y quién es el papá? because they look like Porque se parecen their mom or dad. a la mamá o al papá. So when people look at you, So, cuando te miren a ti, they should be able to see ellos tienen que ver the resemblance la resemblanza of God our Father. de Dios. How many parents do we have in the house? ¿Cuántos padres tenemos ahora en este día? Doesn't a great sense of pride ¿Esa es una sorpresa come over you que viene sobre ti when you look at your children cuando miras a tus hijos and you see that they look and talk and act like you, y los ves que ellos hablan como tú, when they behave like you? cuando hacen como tú? As a parent, that gives you honor Como padre, eso te honra and that gives you respect. y te da respeto. So how do you think God, our creator, feels ¿Cómo crees que nuestro creador se siente when we begin acting cuando nosotros comenzamos a actuar and talking y hablar and looking like him y mirándonos in como a él? world
Bible says Por eso la Biblia nos enseña in Romans chapter 3, en Jonás, you don't have to go there. Romans chapter 3, verse 23. Romanos 3, It says, for all have sinned porque todos han pecado and fallen short y han quedado cortos of the glory of God. de la gloria de Dios. 1 John chapter 1, Juan 1, verse 9 9. says, if we claim to be without sin, Si clamamos que estar sin pecado, we deceive ourselves, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. and the truth is not in us. Y la verdad no está en nosotros. So therefore, Entonces, Jesus came Jesús vino because he was able to do something porque Él pudo hacer algo. that we could not do for ourselves. Algo que nosotros mismos no podíamos hacer. It is. If we were able Si nosotros pudiéramos to handle sin, lidiar con el pecado, we would handle it. entonces lidiaríamos con el pecado. And there would be no need Entonces no habría necesidad for Jesus. para Jesús. But because he knows Pero como Él sabe we can't handle it, que nosotros no podemos, he steps in entonces Él viene and breaks the power of sin y agarra el pecado so that we can handle it. para que nosotros podamos con el pecado. In other words, En otras palabras, Jesus died Jesús murió for our sins. por nuestros pecados He took our place y tomó nuestro lugar, because there had to be porque así tenía que ser a sacrifice, un sacrificio a shedding of the blood y derramar su sangre to redeem us para podernos redimir back in right relationship en esa relación with God. con Dios. Do you all understand? ¿Ustedes entienden? Are we together? ¿Estamos unidos? Because when we sin, Porque cuando pecamos, we are basically básicamente missing the mark estamos That God- no estamos llegando al objetivo. that God established for us El objetivo que Dios ya estableció in the very beginning. desde el principio. So Jesus comes along Entonces Jesús viene to help us para ayudarnos, get to the mark. para llegar a la meta. Let me explain it to you. Déjame explicártelo. The very first sin Porque el primer pecado that was ever committed que se cometió was the sin of disobedience. fue el pecado de desobediencia. My brothers and sisters, Mis hermanos, check the record. revisa el récord de las escrituras. Every person Toda persona that God used que Dios usó had some sin tenía un pecado that they were wrestling with. que estaban combatiendo. Check the record. Chequea los récords. When he called Noah Cuando él llama a Noah to build an ark, para hacer la arca, Noah had a sin Noah tenía un pecado that he was wrestling with. que él estaba peleando. When he said to Abraham, Pero lo que también le dijo a Abraham, you will be the father of many nations. tú vas a ser el padre de naciones. Abraham had a sin Y Abraham también tenía pecado that he was wrestling with. que estaba luchando. Check the record. Chequea las escrituras. He said David Y David was the apple of my eye. era un hombre cerca del corazón de Dios. But David had a sin Pero David también tenía un pecado that he was wrestling with. que también estaba luchando con. And when we read in the Bible, Y cuando leemos en las escrituras,
The scripture tells us Las escrituras nos dicen that all of those persons que todas esas luchas were counted righteous, que se fueron contadas, not because they were sinless, no porque ellos no tenían pecado, but because in spite of their sin, pero por la razón del pecado, they still obeyed God. todavía obedecieron a Dios. The first sin committed was the act of disobedience. El primer pecado que se cometió fue desobediencia. Adam and Eve ate off the tree of knowledge Eva y Adán comieron del árbol prohibido when God forbid them cuando Dios les dijo que no lo hicieran, to eat that off of that tree. que comieran de ese árbol. The serpent came. Y la serpiente entonces vino, Satan came Satanás vino and tried to convince them y trató de convencerlos that what God said de lo que Dios había dicho was not true. no era cierto. Can I tell you this? ¿Le puedo decir esto? Here's a secret. Hay un secreto. The tactics of Satan Las tácticas de Satanás has not changed. no han cambiado. Satan will try to whisper in your ear Satanás va a tratar de murmurar en tu oído that what God told you, de lo que Dios te había dicho, what God said to you, de lo que Dios te había is dicho, not true. que no es cierto. And when Y cuando they disobeyed God, viene la desobediencia a Dios, Scripture tells us. la Escritura nos dice, Let me put my notes away. déjame poner mis notas fuera. Scripture tells us Las Escrituras nos dicen that Adam and Eve que Adán y Eva hid from God, se escondieron de la presencia de Dios ran from God, y corrieron hacia otro lado. and God was calling for them Y Dios les estaba llamando in the garden, en el huerto, but they went away from God. pero se retiraron de la presencia de Dios. And what I am trying to say to you Y lo que trato de decirte is that sin will cause you es que el pecado te causará to run away from que God te apartes de la presencia de Dios instead of running to God en vez de correr hacia Él when He calls your name. cuando llama tu nombre. Listen, Escucha, God called Adam Dios llamó a Adán after he knew he sinned. después que él sabía que él había pecado. God called Adam Él llamó a Adán after God knew he sinned. después que él sabía que Adán había pecado. Here is the good news. Y esta es la nueva noticia. Regardless of what you have done, No importa lo que tú hayas hecho, God is still calling your name. Dios todavía llama tu nombre. Regardless of what you've done, Whatever lo que tú tienes, God is still calling your name. Dios sigue llamando tu nombre. Look at your neighbor, say, He's calling my Y name. di, oh, Dios está llamando mi nombre Because He looks beyond my faults porque Él me mira and He meets me at my need. y Él me hiere. And Adam and Eve was hiding. Estaban escondiéndose. After God said, Adam, where are you at? Después que Dios les dice, Adán, ¿a dónde están? Adam's response was, Y la respuesta de Adán fue, because this is the impact that sin has on you. porque esto es lo que el pecado hace en nuestras vidas. Adam's response, Pastor, La respuesta de Adán fue was we were afraid. que estábamos con miedo. So we hid ourselves. So nos escondimos. Sin will have you in fear. El pecado te hace que estés en miedo. And that's why the Bible says Y por eso la Biblia dice God has not given unto us que Dios no nos ha dado a eso. spirit of fear, Que no nos ha dado un but espíritu a de spirit miedo, of
said, we are naked. Y Adán le dice, estamos desnudos. The nakedness La desnudez in the original Hebrew en el original de hebreo was not talking about physical nakedness, no estaba hablando físicamente de estar desnudos. but was talking about Lo que estaba realmente hablando the guilt and the shame era el pecado y la vergüenza que ellos tenían from being disobedient. por ser desobedientes. What God wants to deliver us from Lo que Dios nos quiere sacar es the after effects después of sin. del pecado. We find in Scripture, Victor, Hoy encontramos en las Escrituras, Scripture tells us that Jesus died y las Escrituras nos dice que Jesús murió, not to do away with sin, no quitando el pecado. because if he died to do away with sin, Y si murió quitando el pecado, there will be no sin. entonces no encontraríamos el pecado, But there's still sin. porque todavía hay pecado. Scripture tells us Las Escrituras nos dicen that Christ died que Cristo murió to break the power para quebrantar a of través del poder sin. del pecado. He died Él murió to break the after effects. para Quebrantar todo aquello que ofendía, of what sin will cause. lo que el pecado nos hace. So they went and hid themselves. Y fueron y se escondieron. And Scripture tells us Y las Escrituras nos dicen that Adam and Eve que Adán y Eva found leaves encontraron hojas to try to cover themselves. para cubrirse. Don't miss it. No, no te lo pierdas. They tried to clothe Trataron themselves. de vestirse. Don't miss it. They No lo pierdas. tried Trataron to cover de cubrirse themselves. ellos mismos. Y'all, let me say, they tried Trataron to cover de cubrir themselves, ellos mismos, but they were unable pero no pudieron to do it. hacerlo. So in our text, En mi texto, in Genesis chapter 3, en Génesis 3, verse 21, 21. watch this. Ve esto, Don't miss it. no lo pierdas. In Genesis chapter 3, verse 21, En Génesis 3:21 we find that God encontramos que Dios, slaughtered a cow. Él, A cow. He killed a cow. God killed a cow. que Dios mató una vaca, Because that was the only way porque esa era la única manera he could get leather que les podía dar vestiduras to clothe Adam and Eve. para vestir a Adán y Eva. He had to go and kill Él tenía que ir a matar a cow. una vaca. And this is what God does. Y esto es lo que Dios hace. Before God put them Primero Dios out of his presence, pone, God says, hold on. dice, espérate, I can't have you to go out into the world no puedes ir allá en el mundo thinking pensando that you can clothe yourself. que tú te puedes revestir tú mismo. I'm going to clothe you Yo te voy a dar tus before I send vestiduras, you away. Y'all ain't listening. porque yo te voy a enviar, God says, I'm going to clothe you yo te voy a vestir before I send you out into the world. antes que te mande al mundo. God says, I'm going to clothe you. Dios dice, yo te voy a I'm revestir, going to dress
sin, y inspiraron el pecado, God clothed them. y Dios les dijo, In spite of their disobedience, y despídete de desobediencia, God clothed them. Dios los llamó, God did not release them out Dios no dejó que se fueran into the world en el mundo to deal with the shame and the disappointment. para que ellos no pudieran enfrentar the shame, lo que ellos tenían en ellos. So God says, I'll cover you. Y Dios le dijo, déjame un momentito, yo te voy a cubrir. And I don't know about you, Y yo no sé tú, but every day I wake up, pero todos los días que yo me levanto, I want God to clothe me. yo quiero que Dios me revista. I want God to cover me. Yo quiero que Dios me vista. I want God to surround me. Yo quiero que Dios me vista. I'm not perfect. No soy perfecto. I'm a sinner saved by Yo grace. soy un pecador, But I'm clothed pero me viste in God's grace. y la gracia de Dios me arropa. I'm clothed in God's mercy. La misericordia de Dios. I'm clothed in God's power. Estoy revestido con el poder I'm de Dios. clothed in God's peace. Estoy vestido con la Though paz de Dios. I'm in the world, Y me manda al mundo. I'm not of the world No estoy en el mundo because I got my God clothes on. porque tengo la vestidura de Dios. And when you allow God to clothe you, Y Dios te llama when you allow God to dress you, porque dejas que Dios te revista. let no devil No hay enemigo take you away. que te remueva, Can't nobody que no te quite snatch you out of the hand of God. o te quite de las Because manos when de I Dios. woke up this morning, Porque God dressed me. que Dios me reviste. So when you look at me, Cuando tú me miras a mí, you don't see my sin. tú no ves mi pecado. You see a reflection of God. Tú ves el reflejo de Dios. So when you look at me, Cuando me miras a mí, you don't see my mistakes. no miras You mis see a errores. reflection of God. Miras el reflejo de Dios. Not because I deserve it, No porque yo lo merezca, but because He's merciful. sino porque Él es Because He's misericordioso. forgiving. Porque Él nos perdona. Because He loves us. Porque Él nos ama. My last point, Y mi último punto es, and I'm going to take my seat. voy a tomar mi asiento. We have to pay close attention to Scripture. Tenemos que poner mucha atención a las escrituras. When Satan Cuando Satanás originally got kicked out of heaven, cuando el enemigo, Dios lo mandó a la tierra, because he tried to raise his throne above God, porque él quería estar por encima de Dios. he still had access to heaven. Y todavía tenía acceso al cielo. Because in the book of Job, Porque en el libro de Joel, when God was meeting with the heavenly hosts, cuando Dios estaba reuniéndose, Satan was present. Satanás estaba presente. And he asked Satan Y le preguntó a Satanás to give an account que le diera, of what he's been doing. que le diera